para nuestra meditación. Y antes de orar, leeremos lo que nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 11. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Teniendo en cuenta este versículo, oremos para pedir sabiduría de lo alto, para poder comprender la lección que estudiaremos este sábado. Oremos. A continuación, escucharán las voces de varios hermanos que voluntariamente han colaborado para el desarrollo de esta lección. La lección que estudiaremos este sábado se titula La autoridad de Cristo. El verso áureo que leímos antes de orar y que se encontraba en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 11 nos decía: Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. La nota de introducción al tema de la lección se encuentra en el libro El deseado de todas las gentes, páginas 86 y 87. A pesar de que los pecados de un mundo culpable pesaban sobre Cristo, a pesar de la humillación que implicaba el tomar sobre sí nuestra naturaleza caída, la voz del cielo lo declaró Hijo del Eterno. Juan había quedado profundamente conmovido al ver a Jesús postrarse como suplicante para pedir con lágrimas la aprobación del Padre. Al rodear la gloria de Dios y oírse la voz del cielo, Juan reconoció la señal que Dios le había prometido. Sabía que era el Redentor del mundo a quien había bautizado. Entremos de lleno a la lección de este sábado y estemos atentos a todas las enseñanzas que podamos extraer de esta historia relatada en la Biblia. Buenos días, hermanos. Otra lección que hemos estado estudiando en la semana está frente a nosotros y hoy nos toca repasarla en forma completa. El tópico del día domingo que nos toca repasar lleva el título Dios reconoce a su Hijo. Y la pregunta apunta a que recordemos cómo Dios reconoció a su Hijo en ocasión de su bautismo. El versículo de Marcos 1:11, que leímos como verso áureo de la lección, es corto, pero nos trae mucha información valiosa. Jesús terminaba de concluir el rito del bautismo y estaba orando junto al río donde fue sumergido. Y justo allí, en ese momento, la divinidad se hizo presente. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo estuvieron allí para dar su aprobación y reconocimiento a una etapa de la obra de la redención muy importante. Una tarea que solo el Creador y solo Él podía cumplirla y llevarla a cabo. La nota del Espíritu y Profecía que se encuentra en los libros Exaltad a Jesús, página 103, y Nuestra elevada vocación, página 158, nos dice lo siguiente. La oración de Cristo pronunciada a orillas del Jordán incluye a cada uno de los que creerían en Él. La promesa de que es acepto en el amado es para usted. Aférrese de ella con una fe inconmovible. La oración de Cristo en favor de la humanidad perdida se abrió camino a través de las sombras que Satanás había arrojado entre el hombre y Dios y dejó un limpio canal de comunicación hasta el mismo trono de la gloria. La voz de Dios se oyó en respuesta a la petición de Cristo, y esto le dice al pecador que su oración encontrará un lugar junto al trono del Padre. El Espíritu Santo le será dado a aquellos que buscan su poder y su gracia, y ayudará a nuestras incapacidades cuando estemos en audiencia con Dios. Estimados hermanos, Dios aprobó la obra de su Hijo en el plan de la redención, y ahora Jesús nos invita a que nos aferremos a Él para ser aceptados por el Padre. El Señor nos ayude a comprender y grabar estas hermosas lecciones que estudiamos en esta semana que pasó. Amén. Día lunes. Cristo revela su autoridad. ¿Qué sucedió cuando Jesús llevó a 3 de sus discípulos a una alta montaña? Jesús llevó a Pedro, a Santiago, en algunas traducciones dice Jacobo, y Juan, y los llevó a un monte alto. Y Jesús se pone a orar, y sucede algo maravilloso. Los cielos se abren. Las puertas de la ciudad de Dios
quedan abiertas de par en par. Y ahora una irradiación santa desciende sobre el monte y rodea la figura de Cristo. Su divinidad interna brilla a través de la humanidad y va al encuentro de la gloria que viene de lo alto. Entonces ahora Cristo se levanta de la posición postrada en que estaba y se destaca con majestad divina. Su rostro brilla como el sol y sus vestiduras son blancas como la luz. Los discípulos se despiertan, sí, estaban durmiendo, y contemplan asombrados a Cristo, con temor y asombro, y a la vez son habilitados para soportar la luz maravillosa. Y ahí se dan cuenta que Jesús no estaba solo. Estaban Moisés y Elías. Vamos a la pregunta B. ¿Cómo se dio a conocer Dios en este momento? La nube de gloria que resplandecía sobre Jesús era más resplandeciente que la que iba delante de la tribu de Israel en el desierto. Y ahora Dios hace escuchar su voz y la montaña tiembla y los discípulos cayeron asombrados al suelo. Según el deseo de toda la gente, página 392. Tercera pregunta. Cuando los discípulos estuvieron de nuevo a solas con Jesús, ¿cómo les amonestó? Dice, no digan nada de esto a nadie, de lo que ellos vivieron y vieron, sino hasta que resucite. La pregunta es, ¿por qué? La revelación que había sido dada a los discípulos tenía que ser meditada en su corazón y no divulgada. El hecho de que hubieran contado a las multitudes solamente habría excitado el ridículo o la ociosa admiración, sin ningún resultado espiritual. Ahora, algo muy interesante, ni aún los 9 discípulos iban a comprender la escena hasta después de la muerte de Cristo. Los 3 que vieron no comprendían ni lo que significaba resucitar de entre los muertos. Pero no pidieron explicación a Jesús. Muy feliz sábado, hermanos. Vamos a estudiar el tópico 3 de la lección, perteneciente al día martes 27 de octubre, cuyo subtítulo es Ninguna pretensión a la autoridad divina. La pregunta A nos dice, ¿qué pregunta le hicieron a Jesús los sacerdotes y los escribas para tenderle una trampa? En el capítulo 11 del Evangelio de Marcos, versículos 27 y 28, nos narra esta situación. Y volvieron a Jerusalén, y andando él por el templo, vienen a él los príncipes de los sacerdotes y los escribas y los ancianos, y le dicen, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te ha dado facultad para hacer estas cosas? Los sacerdotes le preguntaron a Jesús con el permiso de quién, con la autoridad de quién estaba realizando estos milagros. Antes los gobernantes le habían pedido evidencias de su carácter de Mesías. Ahora decidieron exigirle no una señal de su autoridad, sino alguna admisión o declaración por la cual pudiera ser condenado. Esperaban que afirmase que su autoridad procedía de Dios. Se proponían negar un hacer total. El deseo de todas las gentes, páginas 543 y 544. La pregunta B nos dice, relata la respuesta de Jesús y luego la contestación de los sacerdotes y escribas. Seguimos leyendo en el Evangelio de Marcos los versículos siguientes. Y Jesús respondiendo les dijo, yo también les haré una pregunta, respóndanme y les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respóndanme. Y ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, él dirá, entonces, ¿por qué no le creísteis?
Y si dijéremos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Y respondiéndole a Jesús, dijeron, no sabemos. Los dirigentes judíos sabían que si respondían honradamente, Jesús les haría esa pregunta. ¿Por qué no le creíste? Pero había mucho más en juego. Si reconocían las credenciales divinas de Juan, necesariamente tendrían que aceptar su mensaje, y el pináculo de su mensaje fue identificar a Jesús de Nazaret como el Mesías. Por eso, reconocer la autoridad de Juan equivaldría a reconocer la de Jesús. Los sacerdotes se volcaban más a la opinión popular que a la verdad misma. Aunque algunos de ellos eran sinceros, buscaban más la aprobación del pueblo. Por eso temían, no sea de que se pongan en contra del pueblo, perdieran la influencia y fueran víctimas de la violencia física. La multitud esperaba la decisión con intenso interés. Sabían que los sacerdotes habían profesado aceptar el ministerio de Juan y esperaban que reconocieran sin reservas que era enviado de Dios. Pero después de consultarse secretamente, los sacerdotes decidieron no comprometerse. Simulando ignorancia, dijeron hipócritamente, no sabemos. El deseo de la gente, página 544. La pregunta se nos dice, ¿les dijo Jesús con qué autoridad actuaba? Y el versículo 33 nos responde, y Jesús les dijo, tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Los escribas, sacerdotes y gobernantes fueron reducidos todos a silencio. Desconcertados y chasqueados, permanecieron cabizbajos, sin atreverse a dirigir más preguntas a Jesús. Por su cobardía e indecisión, habían perdido en gran medida el respeto del pueblo, que observaba y se divertía al ver derrotados a esos hombres orgullosos y henchidos de su propia justicia. Ahora, vamos a ver lo interesante que es esto. El procedimiento de responder una pregunta con otra era aprobada en los debates rabínicos. Se entendía que la segunda pregunta tenía el propósito de señalar el camino para la respuesta de la primera pregunta. Jesús no estaba evadiendo responder la pregunta que los sacerdotes habían hecho, sino que Jesús adoptó este método para poder hacer reflexionar a las personas que venían con malas intenciones a buscar aprender a Jesús. En ningún momento tuvo Jesús la intención de humillar a estas personas. Todo lo contrario, buscaba que estas personas pudieran reflexionar sobre quién estaba delante de ellos. Ya sabían e intuían que Jesús no era un hombre corriente, pero su corazón duro, incrédulo, estaba negando las grandes evidencias. Esta pregunta fue directo a sus corazones, y de alguna manera que comprendieran la situación en la que ellos estaban, de negación y obstinación a la verdad. Jesús deseaba rescatarlos del lazo que Satanás había puesto en ellos. En responder de la manera que respondieron a Jesús, habían renunciado a su pretensión de ser los dirigentes espirituales de la nación. Perdieron el respeto del pueblo y lamentablemente cerraron su corazón a las enseñanzas de Jesús. Por lo tanto Jesús le respondió, tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Qué pena es cerrar el corazón a Jesús. El Señor nos permite a nosotros tener la oportunidad de reflexionar nuestros actos. Y somos nosotros quienes decidimos, con sinceridad, abrir el corazón o cerrarnos en el orgullo y la obstinación de no reconocer nuestros pecados ante Dios. Hermanos, reflexionemos mucho sobre esta lección y sobre el tema tratado. Tenemos que ser sinceros con Dios, abrir el corazón para que Él pueda entrar y trabajar en los corazones duros. Que tengan ustedes un muy feliz sábado. Amén. Buenos días y feliz sábado a todos nuestros apreciados oyentes. El día miércoles 28 de octubre estudiaremos la lección que lleva por subtítulo El fundamento de la autoridad. El inciso A nos dice, como los fariseos estaban disgustados con Jesús, ¿qué ordenaron a ciertos oficiales y cuál fue el resultado? Para responder esta pregunta nos cita Juan 7:44, y allí nos dice, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. En aquel momento se estaba llevando a cabo la fiesta de los tabernáculos. Y Jesús fue a aquella fiesta, ¿no? Y allí buscaban prenderle. A la mitad de la fiesta Jesús comenzó a predicarles y el último gran día de la fiesta, Él también se puso en pie allí
y les enseñaba, les predicaba. Y allí dice que algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Y vamos a ver por qué. La pregunta B nos dice, ¿por qué los oficiales no siguieron sus órdenes? Aquí nos cita el versículo 45 y 46 del mismo capítulo 7 de Juan. Y nos dice, y los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le trajisteis? Los alguaciles le respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces las palabras de Cristo vemos que tenían autoridad, y por esto ellos no le pudieron prender. Dice que jamás hombre alguno ha hablado como este. Una parte de la nota nos dice, sus palabras llevaban consigo una fuerza convincente, porque provenían de un corazón puro y santo, lleno de amor y simpatía, de beneficencia y de verdad. En la vida tranquila y consistente de un cristiano puro y verdadero, existe una elocuencia más allá de las palabras. La pregunta C nos dice, ¿cómo fue comparada la enseñanza de Jesús con la de otros maestros de su tiempo? Para responder esta pregunta nos cita Marcos 1:22, y allí nos dice, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. La subpregunta nos dice ¿por qué? Y allí nos cita Mateos 23, 1 al 3. Y nos dice que Jesús habló a la multitud y a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Entonces las doctrinas de Jesús contrastaban con la de los escribas y de los fariseos, ¿no? Los fariseos estaba bien lo que ellos enseñaban, pero su vida no iba en consonancia con lo que ellos decían. Sin embargo, la vida de Jesús iba en consonancia con sus palabras. Él hacía todo lo que decía. Nos dice la nota que nos dice la primera parte de la nota, practicaba lo que enseñaba, porque ejemplo os he dado, dijo a los discípulos, para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, así las palabras de Cristo tuvieron en su vida una ilustración y un apoyo perfecto. Y más aún, Él era lo que enseñaba. Sus palabras no solo eran la expresión de la experiencia de su propia vida, sino de su propio carácter. No solo enseñó la verdad, Él era la verdad. Eso fue lo que dio poder a sus enseñanzas. Entonces, qué lindo, ¿no? Podemos ver que el fundamento de la autoridad de Cristo procedía de una vida pura, de una vida sin mancha, de una vida llena de amor, de una vida llena de simpatía. Él hablaba y predicaba y su vida iba en consonancia con esto, ¿no? La última partecita de la nota nos dice, nunca antes habló otro que tuviera tal poder para despertar el pensamiento, exceder las aspiraciones y suscitar cada actitud del cuerpo, la mente y el alma. Que la gracia de Dios nos pueda acompañar, que nuestra vida, al igual que la de Cristo,
pueda ir acorde con nuestras palabras, que podamos hacer en nuestra vida lo que predicamos y que la gracia de Dios nos pueda acompañar y pueda transformar nuestra vida para que seamos una luz para todas las personas que nos rodean. Que la gracia de Dios y su Santo Espíritu nos pueda acompañar. Amén. Hola, muy buen día, feliz Santo Sábado, Dios les bendiga, espero que podamos todos estar alegres, contentos en esta hermosa mañana por un privilegio más que nos concede el Señor de poder estudiar su santa palabra. Hoy en esta oportunidad vamos a desarrollar este tema que se titula Jesús, la piedra angular. Nos dice la primera consigna, ¿qué palabras de David fueron citadas por Cristo? Siendo la piedra angular, ¿cómo demuestra Jesús su autoridad? Vamos a leer juntos lo que nos dice Salmo 118, versículo 22, versículo 23. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, es maravilla en nuestros ojos. Entonces leemos también en lo que nos dice Marcos capítulo 12, versículo 10 y versículo 11. Ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los que edificaban, esta es puesta por cabeza de esquina. Por el Señor es hecho esto y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Nuevamente aquí entonces el Señor Jesús con sus propias palabras repitiendo las palabras que David había mencionado en algún momento. Entonces la consigna nos dice qué palabras de David fueron citadas por Cristo, ¿no? Bien, Cristo citó las palabras, la piedra que desecharon los constructores. Bueno, Jesús hace aquí una referencia a sí mismo, ¿no? Y también nos hace ver de que en este versículo el resultado del rechazo de Cristo no significaba que la piedra de alguna manera iba a quedar fuera todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque la estructura iba a quedar débil, iba a quedar frágil. Sin embargo, el Señor da una forma a demostrar su autoridad, ¿no? Y dice, vino a ser la cabeza del ángulo. Y por supuesto, esto es importante que nosotros lo podamos tomar en cuenta, ¿no? Una piedra que estaba soportando todo el peso, soportaba todas las inclemencias del tiempo, ¿no? Del clima, esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces dice la escritura en base a lo que leímos recién sobre lo que dijo Jesús. Jesús, las palabras de David las citó de nuevo. Entonces Jesús, él toma las escrituras, llamó la atención a los fariseos para mostrarles su peligro de rechazarle a él el fundamento de todo sistema judío, ¿no? Bien, ¿quiénes eran los edificadores? Bueno, los judíos, los sacerdotes, los gobernantes. ¿Estaban desechando a quién? A Jesús, la piedra fundamental. Ahora a continuación vamos a considerar la segunda consigna que dice ¿cómo es confirmado Jesús como la piedra angular? Vamos a leer entonces lo que nos dice las Escrituras. Isaías capítulo 28, versículo 16. Por tanto, el Señor Jehová dice así, he aquí que yo fundo en Sión una piedra, piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de cimiento, estable. El que creyere, no se apresure. Esto nos dice el libro de Isaías 28, 16. Vamos a continuación a Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, y dice así la Sagrada Escritura. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Y por último, Primera de Samuel capítulo 2 y el versículo 2. La Sagrada Escritura dice de la siguiente manera, 2:2. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Entonces, en paralelo, el ejemplo de la piedra, el ejemplo de Cristo como representación de esa piedra, nos viene a dejar a nosotros una confirmación
¿no? De todos aquellos bienes que el hombre puede alcanzar si cree y tiene fe en Jesucristo como la roca. La piedra fundamental es un símbolo del Dios de verdad, de Jesús, quien en su naturaleza humana sería perfecto y recto. Todo el mundo puede colocar sobre Cristo sus cargas y pesares porque puede soportarlos todos. Cristo nunca chasqueaba a los que confían en Él, pues todo corazón culpable puede hallar alivio y seguridad en Él. Bien, este ha sido entonces nuestro estudio hablando de Jesús, la piedra angular. Sea Él nuestro soporte, sea nuestra confianza completamente en Él. Traigamos nuestros pesares, traigamos todas las dificultades que nos puedan estar sobrecargando sobre Él y veremos que Él lo puede soportar todo y nos ayudará también a salir adelante con su ayuda. Dios les bendiga, ese es mi deseo y oración. Amén. Apreciados hermanos, tengan ustedes un muy feliz sábado. Hemos concluido el estudio de la lección de esta semana, cuyo título era La autoridad de Cristo. Y a continuación vamos a hacer un pequeño resumen con los conceptos claves de cada día. En el día domingo vimos que luego de realizado el rito del bautismo por intermedio de Juan, ocurrieron dos hechos. El primero fue el descenso del Espíritu Santo en forma de paloma, y el segundo fue que el Padre aceptó el ministerio terrenal de Cristo en favor de la humanidad que estaba a punto de comenzar y lo expresó de forma audible en las siguientes palabras: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Más adelante, en su ministerio terrenal, Cristo llevó a 3 de sus discípulos más cercanos a un monte alto y allí se transfiguró. No estaba solo, sino que también aparecieron allí Moisés en representación de los que serán trasladados al cielo luego de fallecer y resucitar, y Elías en representación de los que serán trasladados al cielo sin ver la muerte. Nuevamente la voz del Padre fue otra vez audible y las palabras que pronunció fueron: Este es mi Hijo amado, a él oíd. En el día martes y miércoles vemos que cuando los fariseos quisieron sacar de Jesús una declaración de su autoridad divina para acusarlo, él no cayó en la trampa y no les dio oportunidad para cortar su ministerio terrenal. En su enojo, los fariseos enviaron a apresar a Jesús por medio de alguaciles o soldados, los cuales no pudieron cumplir con la orden, porque quedaron tan maravillados después de escuchar a Jesús, después de ver sus milagros, que regresaron y dijeron a los fariseos: ninguna persona ha hablado con esta autoridad. En el día jueves vemos que Jesús es comparado con la piedra angular, esa piedra que soporta todo el peso del edificio. En este caso, Cristo es la piedra que sostiene la salvación del pecador arrepentido. Si bien los líderes judíos lo rechazaron, eso no quita su capacidad para dar alivio a todo corazón arrepentido. Cristo es el mediador entre Dios y el hombre. Es justamente la piedra angular de la salvación de todos sus hijos.